Hola, bienvenidos. Se van sumando los amigos. Horacio de Campo López, querido Horacio, fuerte abrazo para vos. Gustavo, que no alcanzo a leer el apellido. Bueno, hablemos de golf número 15, este ciclo de charlas, de entrevistas que comenzamos ya hace casi 4 meses y que hoy, bueno, llegamos al número 15, ya casi han pasado las voces y seguirán pasando las voces más importantes del golf argentino desde distintos ámbitos. El saludo para Guillermo Buzo, que también se suma. Gran Zoom hicimos, Guillermo, con los colegas de Golf Magazine que se suman. Un beso para Rosana también, Javier, que se van sumando. 7:30 pasadita de la tarde, este martes 7 de julio. Invitado de lujo, sí señor, Guillermo. Hoy vamos a estar hablando con Marc Lori. Todavía no lo habíamos presentado al invitado de hoy. Un hombre importante en el golf, en la promoción del golf, en el impulso del golf, no solo en Argentina, sino también en toda América Latina, en el Caribe. Es hombre de R&A, así que vamos a hablar de golf de cuando comenzó. Nos contará sus historias como dirigente y este camino. Hay tantos temas para hablar del LAC, de la suspensión del Open. Está Ricardo González, grande Ricky, por sumarte cada martes. Hablaremos de las reglas del handicap nuevo, casi no está en marcha, ¿no? Pero iremos viendo algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones que le interesan a todos o nos interesan a todos del desarrollo del golf en Argentina y en América Latina. Vamos a ver si lo tenemos por ahí a Marc, lo vamos a sumar en este preciso momento para charlar con él, para darle la bienvenida en este Hablemos de Golf número 15. Ahí estamos, ahí lo ves. Hola Marc, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Todo muy bien, un gusto recibirte, un gusto hablar de golf con vos. ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto, ¿vos me recibís bien? Perfecto. Perfecto, bueno, placer de recibirte, como te decía recién. Programa número 15, empezamos los martes, te cuento, tímidamente, los martes a las 7:30 de la tarde para poder sobrellevar esta pandemia, esta cuarentena. Y bueno, ya llegamos al programa 15, han pasado y siguen pasando las mejores voces, las más importantes del golf argentino, desde Fernando Chiesa, Ricardo González, Valentina Rossi, pasaron de todos lados. Vicky Semborain, tuvimos una charla sin desperdicio, Marc, realmente nos hemos divertido mucho con sus anécdotas y demás, así que para nosotros también es un placer recibirte, Marc. Sos un hombre, una voz autorizada para hablar de golf, no solo de nuestro país, sino también de toda América Latina y del golf mundial, porque hoy obviamente estás representando a una de las entidades más importantes del golf, o la más importante del golf, que es San Andrews. Así que formalmente gracias por estar, Marc. No, gracias por la invitación. Para la R&A siempre es un privilegio poder comunicarse con todos los afiliados en la región y en este caso con una ciudad y una zona tan golfística como es Rosario. Así que buenísimo poder pasar un rato charlando con ustedes de golf. Así que bueno, sí, mucho golf por suerte acá en esta región. Volvió el golf, estamos jugando, a diferencia por ahí de todavía algunas provincias, algunos clubes donde no han podido volver. Esperemos que esto se solucione. ¿Cómo estás llevando a nivel personal todo esto y a nivel, digamos, en tu función de hombre fuerte de San Andrews acá para América Latina y para la Argentina? ¿Cómo la estás llevando? No me quejo. Evidentemente me gustaría poder estar haciendo mi trabajo, pero bueno, trabajando mucho de otra manera, como todos, haciendo mucho home office, mucho calls, manteniéndonos en contacto con todas las federaciones de la región. En realidad teniendo a veces charlas muy buenas y un poco más distendidas que las que a veces uno tiene en vivo.
Así que te diría que se ha aprovechado bien el tiempo. Hemos tenido oportunidad de organizar una cantidad de seminarios que afortunadamente han salido bastante bien. Mucho de esto, mucho de Instagram Live, que ha sido todo un descubrimiento del punto de vista comunicacional y seguramente empezando a ver cómo va a ser la nueva normalidad en la que vamos a vivir a partir del cambio de paradigma que implicó este corte, esta nueva situación que nos presentó la pandemia. ¿Qué te preguntan? Y digo, imagino que la preocupación es por lo que viene, digo, más allá de la preocupación real de que algunos clubes no funcionan, digo, me imagino también la otra preocupación es cuando volvamos, ¿cómo, no? ¿Cómo ves ese panorama, Marc? Evidentemente, creo que, como bien decías, para muchos todavía volver a jugar al golf está algo más distante que para otros. Eh, es evidente que alrededor de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, la situación está un poquito más complicada y quizá entrando en su momento más álgido desde que esto comenzó. Así que los clubes, me imagino, todos en gatera, en línea alargada, con mucha gente con muchas ganas de despuntar el vicio seguramente, pero te diría Y que la hay que preocupación de los pretender. dirigentes, ¿no? Digo, la preocupación de los dirigentes que es altísima. Digo, Bueno, ¿cómo hacer seguir funcionando el club? evidentemente para los clubes ha sido eh, sumamente difícil encontrarse con esta novedad impuesta de tener que cerrar sus puertas. Me alegra mucho saber que en ciertos lugares ya se está pudiendo jugar al golf, que los clubes están empezando a recobrar algún tipo de vida, quizá no completa, pero por lo menos parcial. Y, y obviamente sí, preocupado y trabajando incluso sobre el tema en cuanto a aquellos clubes que están sufriendo este problema desde el lugar de recaudación, desde los eventos que no se están dando. Eh, Afortunadamente, te diría en líneas generales, por lo menos lo hablado, no ha habido gran problema con renuncias y licencias y, digamos, si bien esto existe, a nivel de clubes no creo que sea lo masivo que probablemente en algún momento presagiamos. Creo que esto habla bien de la relación del socio y su club y las ganas de mantenerlo vivo y la conciencia colectiva, si querés, que es el aporte de cada socio el que ayuda a mantener su club vivo. Y que cuando esto pase todos queremos poder volver a nuestros clubes y desarrollar la vida que llevábamos hasta que esto nos explotó en las manos. Hay un sentido de pertenencia histórico del golfista con su club y creo que se notó claramente en esta etapa, digo, esto de seguir cerca del club, aún en el esfuerzo personal, que significaba probablemente para muchos esta cuestión de, bueno, tener que hacer malabares con a lo mejor negocios cerrados, empresas sin funcionar y sin embargo el golfista dio una muestra. Marc, digo, ¿cuál es tu función? Digamos, sos director de la RNA para el Caribe y para América Latina. Puntualmente, ¿qué es lo que desarrollás? ¿Qué función tiene? Y puntualmente vos, digamos, ¿cómo te sentís en ese rol? No hago esto nada más, hablo por teléfono. Habla. Estaría bueno, ¿no? Que te paguen por hablar y hacer Zoom, ¿no? Mirá, básicamente la oficina de la RNA para la región se crea en 2015 y lo que trata de lograr es generar una relación más profunda entre los afiliados, que son las federaciones nacionales, y la entidad rectora del golf, que es la RNA. Esto implica un ida y vuelta.
primero tomar conocimiento de todas y cada una de las federaciones nacionales, conocer cuáles son sus programas, sus desafíos, sus alegrías y sus tristezas, y en alguna medida tratar de ayudarlos a desarrollar programas que les permitan crecer. También nos interesa mucho saber qué necesidades específicas puede tener una federación, y aunque son parecidas, cuando digo específicas me refiero a cuestiones muy puntuales y que cada país presenta desafíos distintos. Así que muchas veces nos sentamos con ellos a desarrollar lo que sería la planificación de esos programas, y ellos después nos remiten estos programas para ser evaluados y recibir algún tipo de ayuda económica, o recibir algún tipo de capacitación, o recibir algún tipo de estímulo puntual, o se le envía a alguna persona especializada que pueda ayudarlos con alguna de las necesidades que tienen. Así que en líneas generales es bastante, bastante ameno porque es muy distinto. Digamos, ayer estaba tratando un pedido de una isla en el Caribe que está interesada en generar una cancha de golf arriba de un relleno sanitario. Y digamos, vas de eso a organizar el LAC, o a organizar el Women's Amateur, que no pudo despegar este año, que es la continuación del Annika Invitational para mujeres, a tratar de generar, precisamente hablando de mujeres, cosas para mujeres, para mayor inclusión de la mujer en el golf, que porcentualmente es muy baja. Estamos hablando del 10% de los padrones en líneas generales son mujeres, el resto no, y por qué esto se da, y tratar de analizar mecanismos donde esa inclusión crezca y la mujer se establezca y pueda desarrollarse, crecer y divertirse en el golf. Obviamente creamos plataformas educativas, esto es algo que nos interesa mucho, y de allí nuestros seminarios para quienes están en la administración de golf de forma voluntaria o rentada, para coaches, para superintendentes y agrónomos. Tu agenda en tiempos normales es ir de un lado al otro, sentarse, reunir, pensar, mirar, escuchar, es interesante, porque me parece que también podés tener, en comparación, ¿cómo dividís el golf? Caribe debe ser una zona, Brasil probablemente tenga sus particularidades, como en todo el continente sudamericano, y el resto de América Latina, serían 3 zonas distintas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué punto en comparación? Sí, razonablemente son 3 subregiones, con la particularidad que hay países que están, digamos, en el continente, pero que son de características más parecidas al Caribe. Te doy una con quienes estuve hablando en estos días. Belice, que es un país muy nuevito golfísticamente, recién afiliado, buscando afirmarse y despegar. Si bien es un país continental, porque está en Centroamérica, tiene más características de país caribeño isleño, quizá que de país de mainland, por así decirlo. Pero, como te decía, lo que mayormente ocurre es que hay muchas federaciones que tienen quizá demasiado menú para la cantidad de cocineros que tienen. Y una de las cosas que ocurre con frecuencia es tratar de explicarles que a veces menos es más, es mejor. Tratar de priorizar cuáles son las actividades que realmente pueden desarrollar, tratar de darles ejemplos de otros países donde se han desarrollado con éxito cierto tipo de iniciativas, y estas serían aplicables a ese tipo de país.
mucho depende también de la historia, tradición que tienen los dirigentes. A veces hay países que tienen una dirigencia con, con historia, con larga trayectoria y evidentemente ya están en un estadio de incorporación de gestión mucha más profesionalizada. Digo, Marc, Brasil, Brasil digo, que hay, Brasil que mencionaste es un país enorme, eh, con un potencial evidentemente espectacular. Cuando pensamos en 200 y tantos millones de habitantes, 220, 250, eh, y sin embargo vas a Río y hay dos canchas de golf y una reciente creada por el Golf Olímpico. Y es una claro, ciudad de 10, 12 millones de habitantes que tiene dos canchas de golf, o tenía dos canchas de golf, y ahora tiene una cancha de golf que es la cancha olímpica, que afortunadamente es pública. Y uno piensa en el tamaño de la economía de Brasil, en el tamaño de Brasil como país, y evidentemente tenés que soñar con que Brasil tiene que despegar un día ¿no? y convertirse en una potencia desde el punto de vista de número al menos. Y sin embargo estos procesos son bastante más lentos de lo que uno piensa. Las influencias son distintas, los orígenes son distintos. Brasil viene de un origen con legado portugués, no británico. Los países que tienen el legado británico, inmediatamente se nota que el golf se desarrolló junto con otros deportes, pero se desarrolló de manera puntual. Rosario es un ejemplo, o sea, tenés clubes que tienen que ver, Rosario, zona de influencia, el sur del litoral. Eh, Uno piensa, el otro día hablaba con Santa Elena en Entre Ríos, y el golf tiene que ver con un frigorífico, como muchos frigoríficos tenían golf, El como muchos Swift, el Swift ferrocarriles acá, generaron golf. Así que, el digamos, desapa- es súper amplio el abanico y muy disímil desde donde se aborda cada país, cada federación, cada ciudad. Marcos, digo, nombrabas recién toda esta situación, digo, hay como dos conceptos que son relativamente nuevos, permitime el término, que es la industria del golf, ¿no? La profesionalización del staff, ¿no? Conceptos que el golf argentino fue incorporando lentamente y que hoy creo que ya nadie discute. Digo, cómo trabajan ustedes desde tu lugar para que la profesionalización, que el staff de cada club, sea el más grande, sea el más chico, pueda tener herramientas para mejorar su gestión y cómo pensar que formamos parte de la industria del golf, de una gran industria del golf, que aunque seamos probablemente muy chiquitos nosotros, ¿no? Representemos poco, pero lo vimos en este tiempo, es decir, la cuarentena nos puso de cara a la cantidad de gente que trabaja en el golf, directa o indirectamente, digo, ¿cómo pueden trabajar desde ahí? Yo recuerdo una nota tuya en La Nación donde hablabas de muchos estos datos, con datos duros, hace un tiempo, no recuerdo ahora los datos. Digo, ¿qué pueden ustedes aportar? ¿Qué pueden decir? ¿Qué puedes decir vos, tu consejo incluso personal para los dirigentes que te están escuchando? De hecho, tengo varios dirigentes de nuestra federación que están prendidos a este vivo. Mira, la realidad es el esquema con el cual el golf se ha desarrollado, me animaría a decir en buena parte del mundo, pero ciertamente en nuestra región y en nuestro país, tiene mucho que ver con el voluntariado, con dirigentes que han dado horas y horas de su tiempo a todos los niveles. Siempre me acuerdo un cuento de Romy Semborain, que era, no sé si era presidente o ya era un directivo importante dentro de la asociación y hacía los horarios de salida o entregaba tarjetas. Evidentemente, eh, el golf se nutrió de una dirigencia que le permitió llegar a donde llegó en Argentina puntualmente, pero también es real que hoy en día la presión desde el punto de vista laboral, familiar, eh, social, ha modificado hábitos
Y es real también que ese dirigente que antes disponía de mucho tiempo y se lo dedicaba en gran medida a su club, o a su federación, o a su asociación nacional, hoy tiene más dificultad para disponer de esas libertades. Entonces, la realidad es que el día a día de una federación, de una asociación, de un club, en forma creciente lo tiene que ir llevando alguien que está dedicado full time. Y muchas veces esto es real para el club más pequeño. Yo esta discusión la he tenido en mi segunda casa en Necochea, también cuando me tocó ser dirigente, y decía, miren muchachos, la realidad es que estamos yendo hacia un modelo que es distinto al que hemos heredado, y cada vez vamos a disponer de menos tiempo. Y estos clubes, digamos, aunque sean chicos, necesitan de una presencia, aunque sea de una persona, además del personal mínimo necesario para su existencia, que conduzca. Después reportará a un directorio, a una comisión directiva, a cualquier mecanismo, digamos, de control superior. Pero en la medida en que todos nos demos cuenta que la gestión se ha ido profesionalizando, y si no, no estaríamos hablando de superintendentes o de agrónomos especializados en golf. La realidad es que hoy un operario que corta un green es un operario especializado. Si lo sabe hacer y lo hace bien, vamos a tener buenos greens. Si sabe cuidar su máquina porque fue capacitado, vamos a tener mejores máquinas y van a durar más tiempo. Y el socio va a estar más contento de jugar en buenos greens y en buenos faros, tal No cual. hay ninguna duda, pero tiene mucho que ver con asumir que esa persona se especializó en determinada tarea. Evidentemente, hoy más que nunca uno puede estar pensando que presupuestariamente esto es difícil de lograr, etcétera. La realidad es que a veces se generan ahorros de manera impensada en combustible, roturas, control de personal, etcétera, 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 que un rentado que está todo el día logra y que muchas veces compensa buena parte de su ingreso porque las cosas se están haciendo como se deben, se trabaja con presupuestos, se hace estoqueo, hay un inventario, y no se necesita ser grande o chico, se necesita ser ordenado y se necesita manejar un club chico o grande con criterios empresarios que permitan supervivencia, sino también nuestros modelos corren serio riesgo de agotarse. Es importante esto que decís, digo, porque hay que, digo, todavía la conciencia de que esto, de lo que estás diciendo, todavía en algunos lugares como que no está arraigado, pero sí creo que estamos en camino a eso y esto de que formamos parte de una gran industria, ¿no? Digo, que antes era como que, bueno, soy mi club, ¿no? Hago lo que puedo y no me doy cuenta, digo, que formo parte de otro panorama mucho más grande que es mi federación, mi región y que puedo generar, ¿no? ¿Qué otros temas? Digo, hay varios temas, digo, que me imagino que allá en Edimburgo, en San Andrews, están viendo, que tiene que ver con el handicap mundial, que casi ni no ha podido ver nadie, digo, en estos 6 meses casi no jugamos, así que no sé cómo, qué análisis hay tentativo del handicap nuevo, del cambio de reglas, ¿no? Y hay un tema que me parece que es importante escucharte, que es el tema de el juego lento, ¿no? Digo, me parece que son temas que cada tanto uno escucha las noticias que vienen de allá y dice, bueno, handicap por un lado, el tema de las nuevas reglas, modificar las reglas y el juego lento. Digo, vemos el PGA y a veces es exasperante. Entiendo que juegan por millones de dólares, Mark, de eso lo entendemos todos, pero hay momentos que es exasperante ver a algún jugador que más allá de que no me interesa tanto en eso en lo particular, sino que pueda ser un modelo para que todos los jugadores repitan esas rutinas que demoran el juego todo el tiempo. ¿Qué está haciendo en ese aspecto la RNA? Bueno, recapitulo. El handicap mundial fue un proceso muy largo, en el cual tuve bastante involucramiento cuando todavía estaba en la AG,
Creo que es un paso muy bueno, muy positivo, muy necesario. Nos pone a todos en un pie de igualdad, genera un pasaporte universal y para muchos torneos en donde el hándicap era el mecanismo para clasificar, elimina inequidades. Entonces, desde ese lugar creo que el hándicap mundial va a tener va a traer muchos beneficios. También creo que como todo proceso, digamos, tiene un periodo de ajuste inevitable y cuando uno piensa en el cambio de reglas, que fue el año antes, digamos, al principio nos parecía que era terriblemente traumático y los profesionales se quejaban y a los 3 meses se acabó y pasó y se olvidó todo el mundo de todo y hoy dropeamos como dropeamos y nadie se hizo más problema. Yo creo que es natural, el golfista tiende a tener cierto grado de conservadurismo en cuanto a su espíritu y a veces es reacio a los cambios. Pero la realidad es que los cambios son fruto de estudio, hay mucha gente muy capaz analizando cualquiera de estos cambios y no se llegan a los cambios alegremente, se llegan como un proceso de meses y meses y años de trabajo. A mí me tocó puntualmente estar en un committee de la RNA que fue el que modificó el estatus del amateur status, que en el fondo fue el cambio más grande que hubo en los últimos 50 años y se tocaron muchas cosas que al purista quizá lo ponían mal. La realidad es que el cambio era una necesidad, había que adecuarse a la realidad que se estaba viviendo, si no la realidad te pasa por arriba. Y me parece que el hándicap mundial refleja eso, el cambio de reglas refleja eso, el cambio de reglas vino aparejado también de un cambio de idioma. Yo siempre hablaba de las reglas y decía, tienen un tono cuasi vaticanista, digamos. Nunca supe si era para mantener los legos a distancia o qué, pero la realidad es que las reglas hoy se están comenzando a volcar a, a un lenguaje que permita que todas las entiendan, empiezan a buscar tener un sentido común que no siempre es el más común de los sentidos. Y creo que estamos, tanto con Handicap Mundial como con reglas, aunque lo de las reglas lleva ya más tiempo, bastante tranquilos en que se han encauzado razonablemente, que en ambos casos, pero probablemente más hoy en el Handicap Mundial, porque como bien decís, le costó poder afianzarse porque la pandemia decidió lo contrario, pero yo creo que, digamos, pasado ese golpe inicial, también va a llegar el ajuste y la normalización y eso va a hacer que se disipe bastante algunas de las preocupaciones que existen. Se congregaron a las mejores mentes en matemáticas y en estadísticas, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, incluso de países de Europa, con lo cual me quedo bastante tranquilo que esto estuvo en las mejores manos, que pueden existir errores, no creo que hay que arrogarse la facultad de infalibilidad. No tenemos que ser vaticanistas tampoco en eso. Pero no tengo dudas que va a encontrar su cauce, va a encontrar el medio del fairway, por así decirlo, y va a funcionar. ¿Qué hacemos con el juego lento? Con respecto al juego lento, es curioso que el tema me lo saque justo cuando Bryson DeChambeau viene de ser top 10 en todos los torneos que participó y ganar el último. Y yo de Bryson DeChambeau te voy a contar solo una corta, o un par, porque en realidad de Bryson DeChambeau hay un gesto muy interesante, antes de que lo destrocen los medios como están en algunos casos haciéndolo. Él vino a jugar el abierto como aficionado.
como parte, digamos, de su despegue para hacerse pro. Y ya De llegó. hecho, tiene una foto, posteó en el Instagram una foto con Exacto, Roberto. exacto, sí, debe haber sido ya, es una foto de esas que no me gustan de Roberto porque se lo ve ya muy avejentado. Sí. A mí me gustan las fotos de un Roberto más robusto, pero bueno, es la que tiene Hay Bryson, una, ¿no? en tu Instagram hay una donde te abrazas y están muy Exacto. contentos los dos. La realidad es que Bryson mandó una carta a la Asociación Argentina de Golf, que creo que es un modelo de carta para cualquier aficionado que es invitado a cualquier torneo, en donde agradece, valora y aprecia lo que se le permitió. Estuvo ahí de pasar el corte, pero fue muy interesante verlo, escucharlo. Unos años más tarde, creo que fue el año pasado, me lo encontré el lunes en Augusta, se hace lo que se llama el Amateur Dinner, que es la comida que ofrece el club a los amateurs que van a jugar el Masters. Eh, Están los amateurs y las tres organizaciones, RNA, Augusta obviamente, gente de la USGA, etcétera. Está todo el mundo ahí. Y cuando terminó la comida, nos encontramos con Bryson y él estaba dando una explicación. Estaba explicando por qué estaba cambiando de vara. Y yo lo único que quería decirle era, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Nos habíamos visto en el abierto, después nos habíamos saludado y mi ida de esa comida tardó media hora más, porque él estaba enfrascado en su explicación de por qué estaba cambiando de vara y yo quedé atrapado en eso y no me dejaba ir y él seguía explicando y explicando, o sea, el mote del científico loco es bastante real. La realidad es que es un tipo súper agradable, muy intenso, muy intenso. eh, Se pero, notan los drives, ¿no? Se nota el cambio que ha hecho. pero bueno, también es real digamos, lo que nos llevó a Bryson es el juego lento. Eh, eh, Él es deliberado. Niklaus, mucha gente no sabe porque no lo ha visto a Niklaus jugar, y yo lo vi jugar recién de grande, no lo vi en su apogeo. Niklaus, en una comida que tuve la suerte de compartir con él, sacamos el tema del juego lento y él me dijo, bueno, yo era un jugador deliberado, o sea, hacía las cosas deliberadamente, consciente, cuidadosamente. Me estaba diciendo de una forma muy elegante, yo no era un juego rápido, ¿sí? El No tema era es un que, pato Cabrera, ¿no? Un pato que se para y no, le tira. ni cerca. Pero el tema es que cuando sos Niklaus, nadie te va a levantar la mano y decirte que estás jugando lento. Pero Niklaus no era un juego rápido. No voy a decir que era más lento que Bryson DeChambeau o alguno de los otros, pero no era ciertamente un jugador rápido. Con lo cual, ¿a qué estoy yendo? En realidad, el daño a veces se produce porque, digamos, lo que vemos en televisión, o lo que ven los jóvenes en televisión, pasa a ser lo que debería ocurrir en el día a día del golf. Y la realidad es que en algún momento vos lo mencionaste, ellos están jugando por millones de dólares y nosotros estamos intercambiando unos pesos, en el peor de los casos. Sí, sí, jugando por la cerveza. O el honor, que a veces es mucho más grave. Eh, ¿Es un flagelo el juego lento? Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que el golf sufre enormemente por el juego lento. Cuando vos me hablabas de iniciativas del RNA, una es sin dudas la incentivación de jugar nueve hoyos. Incluso cuando yo estaba en la G, y es algo que la G sigue haciendo, se comenzó a motivar el tema de los nueve hoyos. Y si lo llevamos a algo práctico, vos jugás nueve hoyos un domingo a la mañana y llegás a casa a almorzar con tu mujer y tus chicos y te podés llegar a ahorrar toda una serie de problemas que esto trae Matrimoniales. aparejado. O viceversa. Abogados. O O abogados. viceversa. O tu mujer pudiera jugar nueve hoyos y vos podés quedarte en casa a preparar el asado y cuidar a los chicos y todos almorzamos felices, ¿sí? Y por eso lo de los nueve hoyos y darle validez para handicap y hacer sentir, porque a veces yo tengo la sensación que por lo menos en Argentina, donde
jugamos tanto competitivamente, más que en ningún lugar del mundo, porque todos los fines de semana jugamos algo, y no es así el tema en el resto del mundo. La realidad es que si logramos en alguna medida instalar que jugar 9 hoyos vale y que es competitivo, estoy seguro que vamos a salvar muchos matrimonios. Y eso no es poca cosa que el golf lo logre. Le está sacando trabajo a los abogados, pero bueno, se va a salvar matrimonios. Marc, te saco un poco de esta formalidad, digamos, de tu rol. Digo, me gustaría que me cuentes alguna cosa, digamos, la cocina, cuando vas a Augusta, cuando vas a San Andrews, digamos, ¿cómo es esa charla detrás de la reunión formal y esa informalidad? ¿Cómo se vive el golf? ¿Qué mirada tienen los escoceses, los ingleses, los norteamericanos de nuestro golf? Obviamente los dos embajadores de Roberto, el Pato, digo, tantos jugadores hacen que nos vean distinto, la relación británica, más de 100 años de golf, pero digo, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué se charla? En una cena en Augusta, por ejemplo. La realidad es que para tratar de darle una idea a la gente de qué representan los majors, particularmente el Masters y el Open, son un poco las dos convenciones no escritas donde se reúne el golf del mundo. Eso te diría, si me decís, además del golf, obviamente, porque finalmente lo que importa es lo que está pasando en la cancha, pero fuera de la cancha sí es real, se están tomando muchas decisiones, o al menos se están conversando muchas decisiones, o al menos están sucediendo cosas que tienen que ver con el futuro del golf. Te doy un ejemplo que nos toca de cerca. Yo estaba en Augusta y me presentaron a Annika Sorenstam hace unos cuantos años de esto. Annika se sienta en esas sombrillas fuera del clubhouse que a veces se ven, creo que la tele no lo muestra mucho, pero sí se ven en fotos. Es una suerte de terraza de pasto con sombrillas. Y de esa charla que iniciamos con Annika allí, ella me empezó a contar lo que hacía en Europa, lo que estaba haciendo en Asia, y le digo, ¿y por qué no estamos haciendo nada en Latinoamérica? Y me dice, bueno, porque nadie me lo propuso. Bueno, nadie me lo propuso, una cosa llevó a la otra, y eso terminó con la RNA apoyando el Annika Invitational, trabajando codo a codo con la fundación de Annika, y de esa trastienda, digamos, que es un torneo de este nivel, te permite poder encontrarte con gente que de otra manera quizás no sería tan sencillo cruzarse. Y te permite generar relaciones, amistades, y por eso es tan importante estar. Muchas veces la gente se pregunta ¿por qué el dirigente va? Y la respuesta por qué el dirigente va es porque si vas a generar cosas para tu país, para tu región, la gente con la que tenés que hablar generalmente está en estos lugares. Y si vos y yo por eso a muchos de los países afiliados, federaciones afiliadas nuevas, les digo, vayan al Open. Porque se van a hacer conocer, los van a conocer, y esto empieza a generar y permitir sembrar para después cosechar. Es muy difícil desde un email o desde cero generar cosas. Y el camino de hormiguita que me tocó hacer a mí, que han hecho muchos dirigentes de Argentina y de la región, es ese, no hay otro. Entonces, estos lugares y la trastienda de estos lugares te permiten que en la década del 90 haya venido una cantidad y calidad de jugadores a jugar el abierto, te permite generar relaciones con el PGA Tour que si no tendrías, y que después volcás porque lo sigue ir al Players y ya llegás al Players, pero llegás de otra manera. Y tenés reuniones de otras características. Y cuando me preguntás por Argentina puntualmente, evidentemente se nos percibe como el país con la más rica tradición de golf de la región, y con jugadores que han hecho ya historia.
no hay ninguna duda que hay muy grandes jugadores y celebro que estén los Camilos y los Niemann y los jugadores jóvenes que están apareciendo, pero en alguna medida lo que han hecho Roberto y el Pato está en otra dimensión. O sea, cuando vos empezás a hablar de un país que gana majors, ocupás un espacio en el mundo distinto. Se te escucha de manera distinta y obviamente eso lo tenés que sostener también con presencia. La dirigencia argentina ha sido una dirigencia que desde mucho tiempo atrás viene teniendo presencia. Argentina funda lo que se llamó en ese momento World Golf Council, hoy IGF, que es la génesis del campeonato del mundo amateur. Eso permite que Argentina sea un país con una tradición ya establecida. Sí. Obviamente nosotros queremos que todos los países vayan formando su dirigencia y generando sus dirigentes y que estos tengan, digamos, esta visión más global de qué es lo que ocurre en el mundo para entenderlo. Está bueno, Marc, te interrumpo, porque también sirve como ejemplo para, no solo para llegar a Augusta, sino también, el golfista que puede ser dirigente de su club, ese club tiene que tener presencia en su federación, esa federación tiene que tener presencia en la gente, me parece que es una escalera que permite, digamos, entender que con la presencia se pueden generar un montón de crecimiento del golf, de negocios, de acercar más golfistas. Es como funciona. Es un ejemplo para todos, no solamente para llegar a Augusta, ¿no? Es como funciona el mundo. ¿Sí? Claro. El mundo funciona así. ¿Por qué es importante para el dirigente argentino ir al abierto de su país? Porque es un poco el principio de todo esto. Es donde es donde empezás a entender cómo funciona el mundo del golf. Te permite entender qué es una superorganización como es el PGA Tour. Te permite entender qué es el mejor torneo de la región, cómo se logra, cómo se arma. Claro. Te permite entender por qué el profesional argentino trasciende. Trasciende porque ha habido una dirigencia que durante años ha logrado sostener torneos de importancia a nivel local que le han permitido dar pasos y trascender internacionalmente. Aprovecho, voy saludando a algunos amigos, Federico Semboray, que se sumó, Florencia Benito, Manuel Burgos, el expresidente, está Luis Causino escuchándote, obviamente te mando un gran saludo, Luis, y siempre que hemos hablado me ha hablado también de vos en el sentido de que de tu manera de trabajar y el esfuerzo que siempre pusiste en tu carrera. Estaba por ahí, no sé si Ricky Marzorati. Bueno, estamos, te cuento, Marc, 2 segundos. El sábado que viene voy a pasar un chivo, porque ya estos 15 hablemos de golf, ya tenemos figuras para tirar para arriba. El sábado que viene a las 7 empezamos otro micro, se llama Pari Verdi, que van a estar Fernando Chiesa en un Zoom, Fernando Chiesa, Federico Magnil, Jaime Nogués, y tengo varios más que se me están escapando ahora. Vamos a hablar del golf de los 70, así que voy pasando el chivo para que el sábado a las 7 de la tarde vamos a empezar a recordar aquellas épocas con Feder Magnil, no sé si lo nombré, bueno, alguno más que se van a estar sumando, para charlar. Se nos está pasando, 45 minutos llevamos de charla, Marc, es un placer escucharte, tenerte acá en este vivo. Tengo muchos temas, pero quiero dos temas puntuales que los nombrás. Uno es, la dimensión de Annika Sorenstam, ¿cuál es la uno ve más el golf masculino, como que en Argentina el golf femenino es una cosa que no hemos visto, salvo por nuestra Silvia Bertolaccini, la referencia es casi nula. Y llevarte desde Annika Sorenstam a cómo profundizar o impulsar el golf femenino, algo que te he escuchado todo el tiempo, y después hablar de un poco del LAC, ¿no? Lo que significa el LAC para el golf argentino, para el golf latinoamericano, y ese camino, ¿no? Por el cual muchos sueñan y por el cual muchos contagian, más allá que la palabra no sea la más adecuada en estos términos, el contagio para decir, bueno, genero buenos jugadores, esos buenos jugadores
generan modelos de esfuerzo y seguimos generando golf, ¿no? Así que primero vamos con Annika y después vamos con el LAC, si te parece. Bueno, ante todo, un saludo muy grande para todos esos que nombraste. Buenos amigos, buena gente, buenos golfistas. Mucho han hecho mucho por muchos de ellos por el golf argentino. Lo vi pasar al Negro Carreras también por ahí, con quien tuvimos ese momento increíble de verlo ganar a Cabrera en Augusta. Así que nada, una zona especial y encontrarte con alguien que es voluntario. Cuando habla de voluntarios, si querés la medalla al voluntario, la lleva Causino. Luis, que vos lo hiciste jugar al golf a cuida Causino. tribunas en el US Open. Vos lo hiciste jugar al golf a Causino y eso no te lo vamos a perdonar nunca, mirá lo que te digo. Pero bueno, ahí está. Bienvenido sea. Mira, Annika es una persona a quien hoy considero una amiga. La verdad que hemos tenido la suerte de generar una amistad, de poder ir a visitarla, quedarnos en su casa. O sea, es que Valentina Rossi me decía que ha participado en Oceánica y decía, está cerca, te saluda, te pregunta cómo estás, dice, está todo el tiempo en contacto con nosotros, nos contaba Valentina. Yo tenía una percepción de Annika muy distinta. Si yo pienso en Annika jugadora, Annika era muy fría, muy nórdica, tremendamente efectiva, no por nada ha sido la mejor jugadora de la historia, y un poco trasladaba esa percepción de Annika a Annika persona. Y Annika es un poco reservada y un poco nórdica, hasta que te conoce o trabas amistad o te genera confianza. Mi gran duda con Annika y Annika, el torneo, era, va a ser fantástico tener esta figura increíble, o sea, el lujo que nos damos de tener a la Tiger Woods femenina todos los años en contacto con un grupo de chicas que quieren ser golfistas. No tiene, digamos, medida desde lo económico, no tiene medida desde lo espiritual. Para un golfista o una golfista en este caso, poder tener ese nivel de contacto con una figura como Annika es increíble. Pero la empatía que generó Annika desde el primer momento con esas chicas fue fenomenal. Y todo lo que uno podía pensar de cierta distancia o reserva o frialdad se derritió cuando ella tomó contacto con las chicas y se brinda y se ofrece y tiene el entusiasmo que tiene y le interesa todo y te dice vení a casa y me contás esto y me contás lo otro y volvé la semana, vas al player, bueno, vengan por casa, a la vuelta pasen de vuelta y volvemos a hablar y ya. Y vos realmente pensás en una persona que ha ganado todo, que podría estar en una suerte de pedestal lejano, y la realidad es que es una persona fenomenal, te la describiría desde todo punto de vista fenomenal. Así que esperemos tenerla muchos años más, esperemos que el WALA, el Women's Amateur Latin America, siga con Annika durante mucho tiempo, porque creo que para las chicas es una experiencia totalmente distinta, completamente distinta. ¿Cómo logramos que jueguen más mujeres al golf? ¿Cómo logramos que jueguen más mujeres al golf? Es una muy buena pregunta y la respuesta que te voy a dar es, voy a empezar por pensar que necesitamos más mujeres que enseñen golf. Hay muy pocas mujeres en toda la región que enseñen golf y una joven, una chica, necesita, desde mi humilde lugar, más compañía femenina, especialmente cuando arranca. Hay que destrabar pudores, dificultades, el golf es un deporte difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre cito la misma historia. Yo estaba en St. Andrews en una conferencia y la escuché hablar a la mamá de Andy Murray, el tenista. Y Judy Murray tiene una academia de tenis. Y Judy Murray nos contó que el progreso de las mujeres en el tenis, en su academia, se dio cuando ella se dio cuenta que algo no estaba funcionando con los profesores como ella quería. Y empezó a encontrar
y generar opciones de coaches mujeres. El despegue de muchas jugadoras fue realmente muy importante. Y me parece que la analogía para el golf vale. La Vale. realidad es que tenemos que trabajar, y esta propuesta en concreto la hicimos a los presidentes de las federaciones de la Sudamérica en el Players, la reunión que tuvimos allí el viernes donde cambió el mundo, ¿sí? Porque el jueves era un mundo normal, vimos Y el golf viernes, y al día siguiente no solo no vimos golf, sino que vivíamos sí, en otro mundo donde sí. nos dábamos codazos en vez de saludarnos. Todo eso en 24 horas, una maravilla. Pero la realidad es que una de las cosas que apuntamos fue a que hay que crear más mujeres coaches. Así que te diría que si me preguntas, uno de los temas en los cuales ando es ese. Es empezar a Tengo una, pensar y repensar cómo podemos crear más oportunidades para que haya más mujeres capacitadas para enseñar golf. tengo una pregunta que probablemente sea media estrafalaria. Digo, ¿es posible pensar, por ejemplo, hay muchas jugadoras 18, 20, 25 años que si se hacen pro no pueden seguir jugando, digamos, que puedan seguir teniendo su condición de aficionado y su hándicap y jugar, y que a la vez puedan ser coach y puedan ser profesoras? Digo, te puedo nombrar miles de casos que probablemente le interesaría. ¿Estoy preguntándote algo muy estrafalario, muy fuera de lugar? ¿O se puede No, pensar algún día eso? no. De hecho, y vuelvo al tema del estatuto del jugador aficionado, la realidad es que existen ciertas alternativas que permiten, en el caso de no haber profesionales en un determinado, en una determinada región o que no pueda por algún motivo llegar un profesional de golf a esa zona, el aficionado legalmente puede dar clase y no perder su condición de jugador aficionado. Digamos, se pensó, y es un tema que yo creo sigue en carpeta porque tiene su lógica, y puedo pensar en lugares, digamos, remotos, donde la presencia de un profesor por poca cantidad de jugadores o por muchos motivos puede no darse, y prohibirle a alguien aprender golf porque no podemos traer un profesor, evidentemente es un contrasentido si queremos que el golf crezca. Entonces, no estás tan lejos, existe desde el punto de vista legal la posibilidad de hacerlo, y ciertamente es algo a contemplar y que este año desgraciadamente queríamos poner en marcha, eh, por lo menos desde el punto de vista de averiguación, de interés, etcétera. Será cuando será, pero lo vamos a llevar adelante y estoy seguro que la región en 5 años va a tener mayor cantidad de profesoras dando clases de golf. Nos quedan 5 minutos, Marc. ¿Cómo se hace el LAC? Y te tiro un nombre, ¿no? Que es Abelito Gallego, que nos dio la alegría del año. Digo, ¿cómo se organiza? ¿Qué se piensa? Digo, ¿cuál es la dimensión del LAC? Digo, que tiene 4 o 5 años, que desde nuestra federación sufrimos mucho en la primera edición cuando nuestro Ale Tosti estuvo tan cerca. Digo, ¿cómo se hace? ¿Qué busca? ¿Y qué dimensión, qué proyección tiene? Ya es grande, pero digo, ¿qué dimensión va a tener? Bueno, en esa descripción de tareas en la que me involucraste al principio de esta charla, el LAC tiene una parte importante. O sea, organizar el LAC es parte, te diría, central de lo que queremos hacer desde nuestra oficina en la región. Eh, y la idea fue crear un evento premier para los aficionados de la región. Nuestra percepción es que el golf, nosotros tenemos que contribuir en la base, ayudando a las federaciones nacionales a crear oportunidades para atraer gente al golf. Después los clubes y el caso las federaciones regionales son las que hacen, si querés, el proceso intermedio. Y luego es como una rentrée donde creamos la competencia de alto nivel, de alto rendimiento, que tiene por objetivo no solo darle oportunidades de competir a los mejores contra los mejores, sino también de crear espejos. Vos necesitas espejos en los cuales aquellos que se suman al golf pueden reflejarse o verse reflejados
y querer emular. Nosotros queremos que chicos de Rosario piensen que si Ale Tosti estuvo ahí de ganar el LAC, ellos también pueden ganar el LAC. Y también que ese jugador tenga una experiencia que le sirva de medida en cuanto a qué es un torneo de una magnitud casi equivalente a un torneo de un tour. Y la realidad es esa, o sea, se organiza un torneo con todas las letras, con todo el presupuesto, y que le crea al jugador la sensación de estar compitiendo en un torneo de profesionales y le crea la presión. Y si vos me decís, es muy posible que la diferencia entre Ale Tosti y Abelito Gallegos tiene que ver con la presión. Mucha presión hubo sobre Tosti, porque Tosti era, cada vez que se presentó fue candidato. Y las cámaras con Tosti, y las entrevistas con Tosti, y Tosti, digamos, quizás fue víctima de su éxito. O sea, era un jugador que todo el mundo esperaba podía ganarlo. El caso de Abelito, en alguna medida, llegó más callado, vino medio de atrás, y cuando se quisieron acordar, jugó un domingo de golf de lujo, estuvo ahí todo el tiempo, jugó un domingo de golf de lujo, y lo ganó como si estuviera jugando en 25 de mayo la polla con los muchachos, ¿sí? El approach al 18 del último día es un tiro del fin de semana del club. Y creo que el LAC, y esperemos que el Walla también, te da otro gran beneficio. Y es, lo que hay en juego es tan grande, poder jugar el Master, poder jugar el Open, en el caso de las mujeres van a poder jugar el Open de mujeres, que en muchos casos logra retrasar un poco el salto al profesionalismo. Porque la posibilidad de jugar este calibre de campeonatos hace que el jugador repiense si tiene sentido pegar el salto, que en muchos casos, quienes estamos cerca del golf, especialmente del golf amateur, sabemos es un salto al vacío muchas veces. Hay veces que el jugador va al golf profesional no porque está teniendo éxito en el golf amateur, sino porque no lo está teniendo, a veces. Otras veces el salto se da de manera natural, pero el proceso de maduración quizás no llegó. Entonces, ¿qué produce el LAC con esta suerte de organización y el cuidado que se pone para que realmente sea un torneo distinto? Crea la conciencia de decir, bueno, si yo gano esto, me saco un pasaporte a 2 majors, que posiblemente como profesional te lleve 5 o 8 años lograrlo. Entonces, es bueno que sirva para que el salto al profesionalismo sea algo más repensado, algo más meditado. Y creo que eso es una gran contribución. Marc, no nos queda más tiempo. Hace 1 hora que estamos hablando de golf. Podríamos seguir hablando porque siempre es interesante escucharte. Palabra más que autorizada. Ha sido un placer. Te convoco de acá a algunos meses, digo, para evaluar cómo fue la temporada, digo, más en este retorno de a poco que se está dando. Así que gracias. Esto lo vamos a estar subiendo a las redes. Quedaron un montón de temas para hablar de tu vida como dirigente, de un montón de cosas que siempre es gusto escucharte. Mirá, tenía anotado más de 30 temas para hablar, pero ha sido verdaderamente un placer a todos los que nos acompañaron. Alban Ferguson, que está saludando ahí, el querido Michael. Raúl Pérez, de Uruguay. Diego Antonini, bueno, nos están saludando todos. Flor Benito, que se engancha cada martes. Así que el compromiso, Marc, entonces, para una próxima charla. Y bueno, seguir escuchando de golf y aprendiendo de vos. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande a toda la gente de la zona. Siempre es un gusto ir. Espero que se dé pronto poder darnos una vuelta por allá. Y que bueno, que estén todos listos para salir a la pista en cuanto le den la voz de Aura. Muchas gracias, Marc. Nos estamos viendo. Salud.